Sí, bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de audiencia. Pido que todos puedan activar sus respectivas cámaras. Buenas tardes con todos. Siendo las 2:47 del día, se da lugar a esta sesión de audiencia que tiene que meter a discusión o debate el requerimiento del Ministerio Público, específicamente o firmante, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Equipo Especial Octavo Despacho. Corresponde a un impedimento de salida del país por 2 años en contra de Wilfredo Corima Núñez. Al mismo que se le sigue investigación preparatoria por delito funcionarial, colusión en agravio del Estado. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, pertenezco al 7º Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Ahora pido a los participantes y las participantes se acrediten. Iniciemos con el Ministerio Público. Muy buenas tardes, señor magistrado, y buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Miriam Mónica Cunicatupta, fiscal adjunta provincial del octavo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Equipo Especial, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa 260, séptimo piso, Cercado de Lima, casilla Sinoe 139637 y correo electrónico mcuenca@mpfn.gov.p. Muchas gracias. Muy bien. La defensa técnica. Su señoría, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la representante del Ministerio Público y a todas las personas presentes en la sala de audiencia virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, domicilio procesal en calle Manuel González La Rosa 469 San Isidro, casilla Sinoe 124291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe, teléfono celular 998450596, abogado defensor de don Wilfredo Corima Núñez. Viene conmigo en interconsulta la doctora Graciela Arce Rodríguez y mi defendido se encuentra presente. Puede acreditarse su interconsulta, ya que lo acompaña. Gracias, señor juez. Buenas tardes con todos. Abogada Graciela Arce Rodríguez, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad, 7437 y demás datos ya señalados. Su patrocinado puede acreditarse o identificarse. Le pediría que me indique su nombre, su DNI, y si considera usted alguna dirección para emplazamiento, puede brindarlo. Señor juez, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Soy Wilfredo Corima Núñez, con DNI 068255885, con domicilio en Lima, en Avenida Prolongación Golf de los Incas, 629, departamento 602, distrito de Santiago de Surco. Muy bien. A ver, se me ha hecho llegar. Esto es fecha de presentación hoy, 30 de octubre del 2023, a las 10 de la mañana, un escrito por parte de la defensa técnica de Corima Núñez, acompañando documentales. Doctor Abanto Verástegui, aunque no me indica usted una nómina con en anexos para poder identificar, pero ¿en qué consiste estas documentales? Su señoría, son las respuestas que ha dado el gobierno regional a las solicitudes hechas por el Ministerio Público, a las que hace mención en su requerimiento. ¿Y cómo esto puedo ubicar o seleccionar o identificar en atención a la pretensión del Ministerio Público? No es posible contar. En mi exposición va a quedar claramente señalado cómo es que se ubica. ¿No sería importante que me acompañe algún tipo de resumen o más que resumen, organizar respecto a estas documentales que ha presentado? Le haré llegar, su señoría, de inmediato. Entonces, está bien. Me parece una buena fórmula. Solamente pido 2 minutos. Suspender la audiencia, solo 2 minutos. A ver, vamos a continuar. ¿Se está grabando, Mitzi? Así es, doctor. Continúa grabando. Gracias. ¿La representante del Ministerio Público cuenta con esta información? ¿La especialista de audio? ¿Se le ha facilitado la información?
Sí, doctor, se le ha enviado previo a la audiencia a su correo electrónico. Ese previo a la audiencia es 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, media hora. ¿Qué significa previo a la audiencia? Minutos antes de la audiencia, doctor. ¿El Ministerio Público tenía algo que manifestar? Señor magistrado, recién estoy viendo el correo, todavía no lo he revisado, sin embargo son oficios que sí nos ha hecho llegar el gobierno regional en su oportunidad. ¿Tiene algún inconveniente? ¿O usted considera que debe dar lectura a esa documentación para iniciar? ¿O es posible iniciar con la información que se le ha brindado? Quiero saber cuál es su condición para desarrollar esta audiencia. Señor magistrado, no hay ningún inconveniente que la defensa técnica pueda oralizar en su momento. Muy bien, pero con el cargo también el abogado de indicar al menos uno organizado estos documentos, ¿sí? Porque de este modo usted me dificulta poder también tenerlo en cuenta para las respuestas que usted va a oralizar, letrado, respecto al cuestionamiento que formó el Ministerio Público. Sí, señor magistrado. A ver, le escucho. Tiene 10 minutos. ¿Va a presentar diapositivas el Ministerio Público? Parece que tenemos un problema de congelar la imagen. A ver, la especialista de audio se puede coordinar con la representante del Ministerio Público para que acceda a través de otro dispositivo o pueda solucionar este problema de la internet. Correcto, doctor. Señor magistrado, sí, tengo pequeños inconvenientes con la conexión. Está bien, ¿va a presentar diapositiva? No, señor magistrado. 10 minutos, le escucho. Sí, señor magistrado. De conformidad al artículo 295 del Código Procesal Penal, el octavo despacho del equipo especial formula ante su digna judicatura el requerimiento de impedimento de salida del país por el plazo de 24 meses contra el investigado Wilfredo Oscorima Núñez, para lo cual voy a detallar los antecedentes. Mediante resolución 5 del 26 de octubre del 2022, su judicatura declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por este despacho fiscal y, en consecuencia, impuso la comparecencia con restricciones contra el citado procesado bajo el cumplimiento de ciertas reglas de conducta, entre ellas el impedimento de salida del país por 12 meses. Y mediante resolución número 3 del 20 de enero del 2023, la Quinta Sala Penal Nacional confirmó dicha resolución y, por consiguiente, también confirmó la medida coercitiva de comparecencia, así como el impedimento de salida por 12 meses. Los hechos en materia de investigación se circunscriben en los pagos ilícitos realizados por la empresa Obrainsa a favor del investigado Oscorima Núñez en su condición de gobernador regional de Ayacucho, por la adjudicación de la buena pro de la licitación pública número 1/2014. La imputación contra el citado procesado es por asociación ilícita, pues habría formado parte de la organización ilícita vinculado al Club de la Construcción, destinada a cometer diversos delitos de corrupción de funcionarios durante el periodo 2014 al 2015. También por el delito de colusión agravada a título de autor, que se encuentra sancionado en el artículo 384 del Código Penal en agravio del Estado. Ello en razón de su cargo de presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, funcionario público durante el periodo 2011 al 2015, que intervino de manera directa en el proceso de licitación pública de la obra Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Abra-Tocto-Vilcashuamán, tramo Condorcocha-Vilcashuamán, pues habría concertado entre los meses de junio y julio del 2014 a través de Alejandro Tello Palacios, gerente general de la empresa Alteza Contratistas Generales, con el señor Manuel Ernesto Tejeda Moscoso, funcionario de la empresa Obrainsa, a fin de favorecer a dicha empresa, quebrantando con ello su deber funcional y defraudando de esta manera patrimonialmente al Estado. Así, para dar cumplimiento a dicho acuerdo ilícito, el investigado Oscorima Núñez emitió la resolución 958-2014 del 19 de diciembre de 2014, mediante el cual aprobó la asignación de mayores recursos presupuestales a fin que el Organismo Internacional para las Migraciones
otorgue la buena pro al postor Obrainsa, cuya propuesta económica excedía en un 7.30% del valor referencial establecido en las bases administrativas. Del mismo modo, también se le viene investigando por el delito de cohecho pasivo propio a título de autor, conforme a lo previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 393, pues en razón de su cargo de gobernador regional de Ayacucho en el periodo 2011 al 2015, solicitó en enero del 2015 a través de Alejandro Tello Palacios un beneficio económico consistente en 856.568.30 soles, equivalente al 1% del valor referencial de la obra. Señor magistrado, el presente requerimiento o la presente medida que está solicitando este octavo despacho es con la finalidad de la averiguación de la verdad y para evitar en lo posible la fuga, en este caso del investigado, y asegurar su presencia y permanencia para los actos de investigación pendientes, así como un eventual juzgamiento. Para lo cual, señor magistrado, voy a proceder a explicar los dos requisitos que deben concurrir a efectos de amparar la medida coercitiva personal solicitada. Pues haré el análisis a partir de cada uno de ellos. Respecto a que el delito imputado, sancionado en el extremo mínimo con una pena privativa de 3 años, pues conforme a la disposición número 14, en el que se dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra el investigado Wilfredo Oscorima, fue a título de autor por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio, colusión agravada, los mismos que como pena abstracta son superiores de 8 a 15 años, por lo que la pena en ninguno de los supuestos imputados es inferior a los 3 años. Apreciándose que al existir un concurso real de delitos, la suma de penas podría incluso llegar a los 35 años. Por consiguiente, en este presupuesto se cumple. Respecto al peligro procesal, señor magistrado, debo señalar que en caso de peligro de fuga, si bien al momento de el debate del requerimiento de prisión preventiva, su judicatura ya estableció que existen graves y fundados elementos de convicción respecto a los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo propio. Sin embargo, en caso de peligro de fuga, en esa ocasión, el señor Wilfredo Oscorima, si bien es cierto, sí tenía arraigo, e incluso el arraigo laboral fue en atención que iba a asumir el cargo de gobernador regional en el presente año. Por eso es que se valoró que no había un peligro procesal de fuga, digamos, de mayor intensidad, sino también se tuvo en cuenta lo que es la gravedad de la pena, magnitud del daño causado y las condiciones personales del investigado. Por lo que, señor magistrado, a la fecha no se ha evidenciado alguna nueva circunstancia de que pueda disminuir el peligro procesal de fuga. Debo de señalar, señor magistrado, respecto al peligro procesal de obstaculización. El señor Wilfredo Oscorima, al haber asumido el cargo de gobernador regional de Ayacucho en el presente año, este despacho fiscal a la fecha debe informar a su judicatura que a la fecha no ha podido obtener el expediente de contratación del proceso de licitación de la carretera Abra-Tocto-Vilcashuamán, pese a haberse solicitado a la Organización Internacional para las Migraciones a través de requerimientos reiterados, y del mismo modo también se ha efectuado dicho requerimiento al gobierno regional de Ayacucho, quienes nos han señalado en un primer momento que no contaban con dicho expediente de contratación, por lo que en atención que este proceso de licitación se ha llevado por encargo del gobierno regional a través de la OIM, se ha solicitado que procedan a la reconstrucción del mismo conforme al artículo 4 y artículo 164, numeral 164.4 del texto único ordenado de la ley 27444, al cual también el gobierno regional nos ha indicado que no pueden proceder con la reconstrucción en atención que ese expediente de contratación se habría elaborado por los funcionarios del Organismo Internacional para las Migraciones.
por lo que se ha tenido que reiterar y la respuesta fue en ese sentido del gobierno regional de Ayacucho. Finalmente, señor magistrado, debo indicar que con fecha 9 de octubre del 2023, a través del oficio 978-2023, el gobierno regional de Ayacucho, a través del gerente regional, nos ha señalado que se encuentran solicitando al Organismo Internacional para las Migraciones a fin de recabar el expediente de contratación del proyecto, para lo cual nos piden un plazo de 15 días a fin de proceder a la reconstrucción del citado expediente. Sin embargo, señor magistrado, con oficio 1335 del 25 de octubre del 2023, la Procuraduría Pública Regional, a cargo de la defensa de los derechos e intereses del gobierno regional de Ayacucho, nos ha remitido el informe 38-2023 del 12 de octubre del 2023, en el que nos señala que en dicha dependencia igual no ha encontrado este expediente de contratación, y también nos informa que dicha área no ha evidenciado gestiones efectuadas por el gobierno regional de Ayacucho ante el Organismo Internacional para las Migraciones, OIM, a fin de obtener copias certificadas del expediente de contratación de licitación pública número 1/2014. Entonces, señor magistrado, esta pieza para este despacho fiscal es importante porque, conforme se viene investigando por el delito de colusión agravada, es necesario se practique el informe pericial para poder determinar el detrimento patrimonial en agravio del Estado peruano. Pero lo último, ¿me puede repetir? Me dice usted que esta área no ha verificado gestiones por parte de ¿quién? Del gobierno regional de Ayacucho ante el Organismo Internacional para las Migraciones, a fin de obtener las copias certificadas del expediente de contratación de la licitación pública. Señor magistrado, para obtener este expediente de contratación en relación al gobierno regional, es que el gobierno regional mantiene una relación o ha mantenido una relación contractual con el organismo internacional en razón del convenio marco y específico. Sin embargo, cuando este despacho fiscal solicita a través de Relaciones Exteriores, a través de la oficina de... un minuto, señor magistrado. Sin embargo, este despacho ha solicitado a través de diversos medios al Organismo Internacional para las Migraciones. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta en atención de que este organismo goza de inmunidades para la atención, incluso para recabar declaraciones de los funcionarios. Entonces, por lo cual, a través del gobierno regional, sería mucho más viable que se pueda recabar, más aún que esta información es parte del archivo del gobierno regional, que casualmente no se encuentra, no se ha podido ubicar. Quien le habla, señor magistrado, ha viajado a la región de Ayacucho, a los archivos, a fin de poder ubicar expedientes de contratación celebrados con el Organismo Internacional de Migraciones. Sin embargo, no se ha encontrado. Otro punto respecto al cual debo tratar dentro del peligro procesal de obstaculización, señor magistrado, es que se ha advertido que funcionarios de confianza en el gobierno regional de Ayacucho viene contratando a investigado y diversos testigos en el gobierno regional de Ayacucho. Tal es el caso del señor Efraín Pillaga Esquivel, Harold Felipe Galvez Ugarte, Omar Itoil Quispe Juárez, quienes vienen siendo contratados por el gerente regional de Ayacucho como consultores del Fondo de Apoyo Gerencial. También, señor magistrado, el investigado Carlos Edwin Ceballos Soldevilla, a través de a través de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Ayacucho, viene siendo contratado como supervisor de obra. Del mismo modo sucede con los testigos Carlos Wilfredo Zulca Valenzuela, Elmer Vargas Miguel, Erasmo Curi y Antoy.
Por lo que, señor magistrado, para este despacho fiscal, el citado investigado, estando o manteniéndose en el cargo más alto del gobierno regional de Ayacucho, estaría influyendo en la espontaneidad de las declaraciones que vendríamos recabando. Así, y del mismo modo también la información relacionada al proceso de licitación. Debo hacer mención también, señor magistrado, que no solamente es el proceso de licitación, el expediente del proceso de licitación no se encuentra, también se ha pedido en diversas oportunidades que tampoco se encuentra el convenio específico precisamente de este proyecto. Por todo ello, señor magistrado, consideramos que es proporcional pedir el impedimento de salida del investigado Wilfredo Corima Núñez, más aún que en la resolución número 5, mediante el cual se le impuso la medida de comparecencia con restricciones, no sea, dentro de las reglas de conducta, no se ha establecido como regla de conducta el impedimento que pueda salir o de la ciudad donde reside. Entonces, si tampoco no tiene esta regla de conducta y no tiene la medida de impedimento de salida, entonces este despacho fiscal no podría tener mayor control respecto al investigado Wilfredo Corima Núñez y tampoco para poder arraigarlo al presente proceso. Entonces, por todo ello, señor magistrado, este despacho fiscal solicita que su judicatura declare fundado el requerimiento de impedimento de salida del país contra el investigado Wilfredo Corima Núñez por el plazo de 24 meses. Letrado, es su turno. Muchas gracias. Señoría, ¿me permite compartir una presentación? Claro que sí, expóngalo. Señoría, quisiera partir por una poderosa idea del profesor de Princeton, Stephen Macedo, el constitucionalista norteamericano, quien dice que cuando conservadores como Burke tratan los derechos como islas rodeadas por un mar de poderes públicos, precisamente invierten la visión de los padres fundadores consagrada en la Constitución, en la que los poderes públicos están limitados y especificados y presentados como islas rodeadas por un mar de derechos individuales. Esto es muy importante, este pensamiento resulta central en la argumentación que la defensa de Wilfredo Corima Núñez le va a presentar. Y tiene que ver con cómo funciona la regla general respecto de los derechos. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestra Corte Interamericana, han sido homogéneos en señalar que la regla general es la libertad y su restricción es la excepción. Y que para que funcionen estas excepciones tiene que satisfacerse dos requisitos: legalidad y no arbitrariedad. O licitud y no arbitrariedad. Permítame poner en contexto, su señoría, lo que ha ocurrido en el caso de Wilfredo Corima Núñez. Como usted puede ver en esta línea de tiempo, por resolución número 8 del 29 de noviembre de 2020, su despacho declaró fundado en parte el requerimiento de impedimento de salida del país y lo declaró fundado por 12 meses a solicitud del Ministerio Público. Luego, vencido este requerimiento, mi defendido se mantuvo con comparecencia simple hasta que se produjo el requerimiento de prisión preventiva al que ha hecho alusión la señorita fiscal, que usted resolvió mediante la decisión 5 del 26 de octubre de 2022, en que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva e impuso un impedimento de salida del país de oficio por 12 meses. Antes del vencimiento de este impedimento de salida del país es que viene este requerimiento fiscal. Y este requerimiento fiscal a nosotros nos genera una severa duda. Y es si estamos ante un nuevo requerimiento
o ante una solicitud de prórroga. Porque el requerimiento ha sido planteado el 19 de octubre y su medida, la dictada por usted, su señoría, vencía el 25 de octubre. Surge necesariamente entonces la pregunta de si es posible, si el nuevo Código Procesal Penal, para cumplir con el requisito o el presupuesto procesal de licitud o legalidad, si el Código Procesal Penal titula al Ministerio Público para requerir 2 veces el impedimento de salida del país para una misma persona en un mismo proceso. La defensa de Wilfredo Corismo Núñez sostiene que a partir del artículo 295 de los artículos 295 y 296 del Código Procesal Penal se obtiene una regla por la cual este requerimiento solo puede hacerse una vez y además puede solicitarse su prórroga. Y que la razón de que esto puede hacerse una vez es que el legislador ha previsto justamente que la prolongación de la medida procede solo tratándose de imputados en los supuestos y bajo el trámite previsto en el artículo 274. Nos remite a la situación de prolongación de la prisión preventiva y establece los plazos por los cuales puede producirse dicha prolongación. La segunda pregunta que la defensa se hace es si el Código Procesal Penal concede el poder de dictar 3 impedimentos de salida del país a una misma persona en un mismo proceso. Y en tercer lugar, si el propio Código Procesal Penal prevé la imposición de un impedimento de salida en primer orden por requerimiento del Ministerio Público por 48 meses, que sería lo que ocurriría en este caso. Ahora, sobre los argumentos sobre el fondo, su señoría, el Ministerio Público nos ha presentado, nos señala que estaría dirigida a evitar la posible fuga de los investigados y asegurar su presencia y permanencia en los actos de investigación pendientes, así como un eventual juzgamiento. Pero, cuando usted revisa los fundamentos 95, 99 y 100, lo que encuentra es una argumentación que va orientada o va enfilada a que en su condición de gobernador regional de Ayacucho, ostentó el mismo cargo en el 2014, pese a haber suscrito el convenio marco y específico que da lugar al proceso de contratación del que se trata, no muestra interés en poder ubicar o reconformar el citado expediente de contratación a efectos de esclarecer los hechos en materia de investigación. Que hay declaraciones testimoniales que a la fecha se encuentran en proceso de análisis y o verificación, así como de reprogramación, y que se advierte que la conducta de mi defendido, a través de su funcionario de confianza, viene contratando a investigados y diversos testigos en el gobierno regional de Ayacucho. Nada de esto apunta a lo que originalmente señala como el fundamento o la finalidad constitucionalmente válida para la restricción que solicita, que sería la posible fuga del investigado y el aseguramiento de su presencia y permanencia para los actos de investigación pendientes. En cuanto al peligro procesal, lo que nos ha dicho en los fundamentos 81 y 82 del Ministerio Público es que se basa en la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado y las condiciones personales del imputado. Sobre lo primero, es preciso recordar, su señoría, y usted que maneja con destreza la doctrina en la Corte Interamericana, recordar lo dicho por el órgano de control del Pacto de San José en el caso Wong Ho-Win versus Perú, acerca de que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. En cuanto a la gravedad de la pena, como lo ha dicho la Corte Suprema en la Casación 631-2015, de la gravedad de la pena solo se obtiene un dato sobre el peligro de fuga, que debe ser valorado en conjunto con otros requisitos que también lo sustenten, así como ocurre con el arraigo. En cuanto a la magnitud del daño causado, 631-2015, la reparación del agraviado poco tiene que ver con el peligro procesal. Y en cuanto a la magnitud del daño causado y la gravedad de la pena, el Tribunal Constitucional, en el caso de Yantumala, Nadine Heredia, ha señalado que se trata de un criterio de orden procesal, si no punitivo, semejante a la gravedad de la pena que se espera o al de la magnitud del daño causado. Esta
haciéndose un uso punitivo de estos criterios. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, su señoría, la finalidad que plantea el Ministerio Público en su requerimiento es incongruente con las razones que expone para sustentar la medida. En cuanto a la necesidad, es evidente que no se ha comparado la medida que solicita con las otras medidas que están disponibles en el ordenamiento procesal penal. Y en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, se pretende en realidad la imposición de un impedimento de salida por 48 meses en último término. En cuanto al plazo, su señoría, tenemos los artículos 296 y 272. ¿Cuáles son los plazos de duración? 36 meses como máximo en una solicitud, en un requerimiento, y 12 meses de prórroga. En el caso de Oscorima Núñez, por lo que estamos viendo, se solicita 24 meses de impedimento de salida del país. En este requerimiento, que se sumarían a los 24 ya impuestos. Sobre los elementos de convicción, mire usted, su señoría, lo que se nos ofrece. La ficha RENIEC de Wilfredo Oscorima. Disposiciones y providencias fiscales. Ya la Corte Suprema ha sido clara en señalar que las providencias y las disposiciones no son elementos de convicción. Por otro lado, en el caso concreto, resulta que estas providencias y estas disposiciones son inconducentes, porque no hay una norma legal que establezca el poder probatorio o el poder de convicción de los actos procesales del Ministerio Público que no contengan actos de investigación, diligencias o elementos de prueba. Y en cuanto a los oficios que el Ministerio Público ha librado al gobierno regional de Ayacucho, todos han sido contestados, como finalmente lo ha reconocido en su intervención la representante del Ministerio Público. Hay un problema aquí que hay que entender con claridad. El expediente de la licitación, el expediente de contratación, nunca ha estado en poder del gobierno regional, porque esta es una obra desarrollada bajo la regla contenida en los artículos 86, 87, 88 y 89 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente al tiempo de los hechos, Decreto Legislativo 1071. Por lo tanto, la exigencia permanente al gobierno regional para que o ubique o reconforme un expediente que no posee ni ha poseído jamás bajo las reglas legales vigentes, es errado. Ese requerimiento permanente es errado. El gobierno regional, en todo caso, ha hecho las gestiones. Y cuando usted vea el informe que ha hecho la Procuraduría, resulta, su señoría, que no acompaña un solo documento que establezca las gestiones que habría hecho ante el gobierno regional para establecer la inactividad que alega. Por lo tanto, en orden a la defensa de Wilfredo Oscorima Núñez, nosotros tenemos que señalar dos cosas resumiendo. Uno, es improcedente el requerimiento porque ya hubo un requerimiento del Ministerio Público que fue estimado por usted en parte en el año 2020. Y por lo tanto, no hay posibilidad de que el Ministerio Público vuelva a requerir esta medida, toda vez que el propio Ministerio Público dejó vencer la medida sin solicitar su prórroga en su momento. Y en segundo lugar, los argumentos que presenta el Ministerio Público no son congruentes con la finalidad que está expuesta en su propio requerimiento. Por lo tanto, si usted considera que es procedente que se solicite dos veces el requerimiento, que se plantee dos veces el requerimiento, en cuanto al fondo, habría que decir que la argumentación es contradictoria y por lo tanto resulta infundada. Por estas consideraciones, su señoría, la defensa de Wilfredo Oscorima Núñez le suplica desestimar el requerimiento planteado por el Ministerio Público. Señora fiscal, en 3 minutos desarrolle si va a considerar de este modo una réplica. No más, 3 minutos. Sí, señor magistrado, pero ¿podría, por favor, darme unos minutos para ubicar un documento, por favor? ¿Un documento que se ha expuesto?
Sí, respecto al convenio marco que he hecho referencia, la defensa técnica que señala que no sea, que en ninguna parte establece que dicha documentación deba contar el gobierno regional. Sin embargo, en el convenio marco suscrito entre la OIM y el investigado en su calidad de gobernador regional en el año 2013 y 2012, señala que una de sus cláusulas, que finalizada el proceso de licitación, la OIM remitirá el expediente de contratación. Más aún, señor magistrado, si se tiene en cuenta que el gobierno regional son los que han emitido los informes de la no objeción al resultado final presentado por la OIM, y es por ello que se le ha otorgado la buena pro a la empresa Obrainsa. Entonces, me dice que este documento, ya está bien, continúe y me lo alcanza a la respuesta que brinda la defensa técnica. ¿Qué más? Correcto. Entonces, es por eso, señor magistrado, nuestra insistencia en solicitar ese expediente de contratación, más aún que la OIM tiene, como le indicaba, señor magistrado, inmunidad para dar respuesta a las instituciones. Entonces, el gobierno regional, al tener un vínculo, digamos, contractual, porque ha suscrito un convenio, entonces podría obtener esas copias certificadas de ese expediente de licitación. Señor magistrado, respecto a lo que ha señalado la defensa técnica de que estaríamos solicitando 48 meses de la medida de impedimento, debo indicar que en un primer momento se nos otorgó por 12 meses, sin embargo, ya en la segunda oportunidad que su judicatura consideró que el impedimento de salida, debo hacer recordar, señor magistrado, que nuestro despacho fiscal ha solicitado el requerimiento de prisión preventiva, más no de impedimento de salida. Entonces, es por ello, y tampoco es que nos limite que no podamos volver a solicitar la medida, porque en la norma procesal penal lo que indica es a solicitud del fiscal. Entonces, nosotros estamos solicitando en virtud a ello esta medida contra el citado investigado. Respecto a lo que nos ha señalado del peligro de fuga, señor magistrado, a criterio de este despacho fiscal se mantiene el peligro conforme también se ha debatido en la audiencia de prisión preventiva, que la resolución se ha acompañado al presente requerimiento, en el que si bien no hay graves y fundados elementos respecto al peligro procesal de fuga, sin embargo, a criterio de este despacho fiscal aún se mantiene el peligro de mediana intensidad, más aún que no se puede obtener ciertas piezas procesales para nosotros continuar conforme lo indicaba, con la pericia valorativa y así determinar el detrimento al patrimonio del Estado. La defensa. Eso. Está bien, gracias. Su señoría, rápidamente, creo que hay que revisar bien los antecedentes y usted tiene la posibilidad de hacerlo, su señoría, para esclarecer lo que está diciendo la defensa. Expediente 31-2020, cuaderno 1. Requerimiento de impedimento de salida del país hecho por el Ministerio Público. Usted lo declaró fundado en parte solo por 12 meses. El Ministerio Público no solicitó la prórroga a su vencimiento. Sí ha habido ya un requerimiento de impedimento de salida del país por parte de esta Fiscalía supraprovincial. En este caso, para la misma persona, en el mismo proceso. Entonces, no estamos hablando del requerimiento de prisión preventiva donde usted puso un impedimento de salida oficiosamente. Estamos hablando de un requerimiento de impedimento de salida del país, resuelto en el año 2020, hecho por el entonces fiscal Hamilton Montoro. Entonces, ahí hay un tema central. No hay posibilidad de que se vuelva a requerir. Lo que se podía haber hecho es pedir la prórroga de ese impedimento de salida requerido y concedido, en parte por el juzgado. Ahora no se puede solicitar. En segundo lugar, su señoría, este caso comienza con Wilfredo Oscorima Núñez fuera del gobierno regional y la inexistencia del expediente está planteada desde antes que Wilfredo Oscorima Núñez asuma de nuevo la gobernación regional de Ayacucho. Más aún, se produjo un allanamiento e incautación de documentos por el Ministerio Público a cargo de la entonces Fiscalía por corrupción de funcionarios, por delito de corrupción de funcionarios,
en Ayacucho, a cargo del doctor Cruz Martínez. El Ministerio Público es uno solo. Y ese material fue enviado a Lima cuando se acumularon las carpetas. Por lo tanto, no es que el señor Oscorima esté escondiendo ningún expediente, ni que haya inventado la ausencia de ese expediente ahora, en este caso, siendo el gobernador regional. Ya desde que él no estaba en la gestión, tampoco se encontraba el expediente. No se le puede responsabilizar a él por esto. Y se están haciendo las gestiones sin que la OIM haya facilitado la información. Si el Ministerio Público, con las potestades coercitivas que posee, no puede obtener esa información, ¿cómo se le puede exigir a un ciudadano que haga lo que el Ministerio Público con la potestad coercitiva no puede hacer? Por lo tanto, su señoría, es importante subrayar, uno, ya hubo requerimiento de impedimento de salida del país, ya se concedió, no se prorrogó, y los argumentos, vuelvo a decir, no están atados a un peligro de fuga, porque además, como es clara la doctrina de la Suprema Corte, en este caso, el peligro, los peligros procesales, particularmente el de fuga, decaen con el paso del tiempo. No es que pueda decir el Ministerio Público que no hay datos que tiendan a disminuirlo, sino que tendría que enseñarnos prueba que establezca que se ha mantenido en vez de decaer por el paso del tiempo. Esto tiene ya 3 años, su señoría, en investigación. Muy bien. ¿El Ministerio Público encontró el documento? Todavía, señor magistrado, pero debo señalar que al señor Oscorima no se le está solicitando en calidad de ciudadano, se le está solicitando esta información en calidad de gobernador regional de Ayacucho. Y también hacer recordar, señor magistrado, que su periodo de gestión fue del 2011 al 2014 y del 2015 al 2018. Está bien, está bien. La documentación, Sí, una vez que la duplicación, necesito esa documentación. Usted me dice que hay un convenio marco. ¿Dónde está la Sí, señor magistrado. Me da unos minutos, señor magistrado, para poder enviarle, porque todavía lo estoy ubicando. Conforme también se ha presentado el escrito, en estos momentos no me encuentro en la ciudad de Lima. Una cuestión más. Háblame de un presupuesto indispensable o básico para este tipo de pedido. Indispensabilidad. Eso es lo que regula el artículo 295 del Código Objetivo. No me ha dado ningún tipo de fundamentación al respecto. ¿Por qué es indispensable esta medida para el procesado Oscorima Núñez? Sí, señor magistrado. A criterio de este despacho fiscal, conforme también ya lo he indicado, es indispensable en atención que el peligro procesal de fuga sigue manteniéndose, y más aún que en el debate de la prisión preventiva, lo que se indicaba es que no habría peligro de fuga en atención que ya iba a asumir el gobierno regional, ya iba a asumir como gobernador regional. Sin embargo, a la fecha, si bien es cierto, ha asumido, pero para nosotros lo que ha aumentado es el peligro procesal, porque si bien la defensa técnica ha señalado que la documentación no lo puede reconstruir, sin embargo no he indicado ninguno respecto a los testigos investigados que viene contratando a través de sus funcionarios. Necesito la información ordenada. A ver, vamos a ver. Usted me habla de un peligro de fuga, pero en su sustentación usted me está hablando de un peligro de obstaculización. Hay peligro de fuga, peligro de obstaculización. ¿Qué es este elemento que lo presenta ahora? ¿Qué es? ¿Peligro de fuga o peligro de obstaculización? De obstaculización, pero también, señor magistrado, en caso de peligro de fuga, conforme lo he indicado, en la medida restrictiva que se le ha impuesto al investigado, no se le ha fijado tampoco la de no ausentarse de la localidad en que reside. Y al momento de caducar este impedimento de salida del país, el señor no tendría una restricción y tampoco una medida que podría él cumplir voluntariamente, y más aún que no se encuentra esta información que nosotros venimos requiriendo, no solamente al gobierno regional, sino a través de diversas instituciones. Señora fiscal, lo que pasa es que quiero orden. Usted me da mucha información, finalmente no me permite a mí identificar de acuerdo a los presupuestos exigibles por ley. A ver, vamos. Me habla usted entonces que en su sustentación hay peligro de obstaculización, ¿es así? Sí, señor magistrado. Ya, muy bien. Ahora usted me dice que no se presenta una regla
que le impida salir de su domicilio. Y esa regla no está en el marco de una medida de coerción de carácter personal dentro de la complacencia con restricciones. No, señor magistrado. No. Ya, ¿por qué? Este despacho fiscal ha requerido prisión preventiva, sin embargo, su judicatura ha visto por conveniente la medida restrictiva y el impedimento de salida. Pero dentro de las reglas de conducta solo tenemos un control biométrico, prohibición de contacto con otros procesados, el impedimento de salida, acudir a los llamados de la autoridad judicial y fiscal y la imposición de una caución. Entonces, señor magistrado, considera... Reformulo la pregunta. Si usted me dice que hay ausencia de una regla, ¿no es posible que usted solicite en todo caso incrementar o insertar una regla dentro del ámbito de una comparecencia con restricciones? Pregunto. No, señor magistrado, nosotros consideramos que el impedimento de salida sea una medida complementaria a la medida restrictiva impuesto al procesado. Pero no me hablo nada de lo indispensable. ¿Por qué la indispensabilidad? Se comprende en cuanto a este elemento, ¿no? ¿Por qué la necesidad de tenerlo atado al procesado al interior del país? ¿Hay algún tipo de actuación que debe desarrollar? ¿Tiene que estar presente para un tipo de diligencia que resulte indispensable físicamente estar? ¿Me puede dar algún elemento sobre el particular? Señor magistrado, conforme le indicaba, el despacho fiscal a la fecha todavía no ha podido practicar la pericia para poder determinar el detrimento, pericia contable para poder determinar el detrimento patrimonial, pero para lo cual necesitamos el expediente de contratación, que ya lo hemos venido solicitando. Ya, también entonces, se me ha indicado... Para el detrimento, ¿no es cierto? Para el detrimento patrimonial. Y mi pregunta es, basado en esa última respuesta, antes que pase lo siguiente, pericia contable para el detrimento patrimonial. ¿Es indispensable la presencia de procesado? Nuevamente, indispensabilidad en base a este presupuesto de ley. Consideramos... ¿O no? Sí, señor magistrado, consideramos que sí es indispensable, porque de no obtener dicha información, nos sería un poco dificultoso practicar la pericia contable. Y más aún, señor magistrado, que es su derecho del investigado, que en la declaración que se le ha llamado, el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar. Entonces, si se coja su derecho de no declarar, que es constitucional, ¿qué debo entender? Sí, compleméntenme. Señor magistrado, entonces, si bien nosotros queremos obtener más información, hemos llamado a declarar a testigos, sin embargo, contra el citado investigado, habiendo obtenido mayor información, puede que ese despacho fiscal programe una nueva diligencia, pero a la fecha nos encontramos en la búsqueda de la información. Ya está bien. Para mantener una igualdad, algo tiene que referirme la defensa, porque he desarrollado varias preguntas en base a las afirmaciones que he ido desarrollando el Ministerio Público. Su señoría, no. Yo creo que ha sido suficientemente elocuente la representante del Ministerio Público. ¿Su patrocinado va a hacer uso de la palabra por 2 minutos o ya puedo concluir esta audiencia? Su señoría, creo que el señor Joripa quería dirigirse a usted. Lo escucho. Señor juez, yo he cumplido estrictamente con lo que usted ha dispuesto mi comportamiento durante este proceso. No he infringido absolutamente nada, he estado presente en todas las diligencias que me han solicitado. Hoy soy gobernador regional de mi pueblo y estoy trabajando a tiempo completo por el desarrollo de ese pueblo. Por tanto, yo siempre voy a estar presente en cuanto me haya llamado. Y nuevamente digo, voy a cumplir con todas las disposiciones que usted ven del señor juez. Esta audiencia empezó a las 3 de la tarde. Mañana a 3 de la tarde emito pronunciamiento. Todos notificados para esa hora. 3 de la tarde del día de mañana. Sí, señor magistrado. Disculpe, señor magistrado. El día de mañana voy a estar en una diligencia en un establecimiento penitenciario. Me parece que va a ser todo el día. No sé si no hay otro fiscal u otra fiscal que pueda estar presente, solamente es lectura. Ya no va a haber debate.
Conforme se había señalado en el escrito, en el despacho solo nos encontramos 2 y el fiscal adjunto encargado del despacho también está en otras diligencias, por eso es que... Doctora, coordine. El pedido es urgente. Este es un pedido urgente. Sí. Tengo que venir de manera urgente. Entonces, no puedo dar más tiempo. Ya significaría desnaturalizar y generar responsabilidades disciplinarias. El día de mañana, haga las coordinaciones del caso. El día de mañana, solo en lectura. 3 de la tarde. Presentes todos. Correcto. Gracias, señor magistrado.